Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Biblioteca de Economía y Acción. Hoy vamos a presentarles la segunda entrega de esta sección, en la cual vamos a recomendar una obra de ciencia política, un ensayo titulado La ley de hierro de la oligarquía, del profesor Dalmacio Negro Pavón. Siguiendo la sugerencia de algunos seguidores del canal, hoy vamos a invertir algo el orden de exposición que iniciamos o que establecimos como canónico en la primera entrega, y que dijimos entonces que íbamos a seguir a partir de ahora. Pues bien, a raíz de una serie de sugerencias que hemos recibido con muchísimo interés y atención, vamos hoy a hacer el, experimento, y si esto pues es del agrado de los seguidores del canal, lo mantendremos ya como una práctica habitual, el iniciar la exposición con los motivos de recomendación de la obra y luego seguir con el esquema tradicional, que era la breve reseña acerca del autor y el contenido de la misma. Así que, sin mayor dilación, paso a indicarles los motivos, que en este caso voy a citar 3, se pueden citar muchos más, pero voy a citar 3 que creo que son suficientemente de peso como para que les pueda interesar la lectura de esta obra del profesor Dalmacio Negro. Pero antes de esto voy a introducir un muy breve comentario que viene al caso por la circunstancia o la coincidencia histórico-temporal de que cuando este comentario, la selección de esta obra y el contenido del comentario estaba ya totalmente preparado, bueno, pues ha coincidido desgraciadamente con la gota fría en Levante, con el daño terrible causado en Valencia, en algunas partes de Albacete y luego posteriormente también en Andalucía y en Cataluña, en algo de menor medida. Y digo que ha sido una coincidencia muy desafortunada, pero coincidencia al fin y al cabo, porque la desorganización, la descoordinación, el absoluto desastre de las instituciones públicas y del gobierno, de todos los gobiernos, tanto el nacional como el de los gobiernos autonómicos y las diputaciones, en fin, la estructura en la que se organiza la acción de gobierno ha sido absolutamente catastrófica, desastrosa. No hay suficientes palabras para calificarlo, y todo esto es justamente un ejemplo verdaderamente terrible y doloroso, pero un ejemplo extraordinario de los efectos de la degeneración de los regímenes políticos, que es justamente de lo que habla esta obra al tratar de una de las leyes fundamentales de la política, que es la ley de hierro de la oligarquía, y por tanto se ha producido esta, en este caso, desafortunada coincidencia entre los sucesos acaecidos en Levante y la realidad de la experiencia práctica y el corolario práctico de lo que supone la degeneración de los regímenes y el efecto de la ley de hierro de la oligarquía como explicación teórica de una realidad práctica e históricamente incontestable. Así que, hecha esta nota inicial, voy a pasar ya directamente a la exposición de los motivos para recomendar a los seguidores del canal esta obra del profesor Dalmacio Negro Pavón. Como he dicho antes, podrían citarse muchos motivos, pero me voy a concentrar en 3. Uno es la importancia de conocer la ley de existencia y el contenido de la ley de hierro de la oligarquía. 2, el resaltar
su actualidad y la importancia que tiene la toma de conciencia de la misma para también la toma de conciencia de la necesidad de ejercer, primero de tener y segundo de ejercer la libertad política por parte de todos los habitantes de la ciudad política, y tres, la referencia, que es uno de los elementos que se abordan en este ensayo, pero que por la conexión con la temática y con los objetivos fundamentales del canal Economía y Acción es importante señalar, que es la nota del uso y abuso absolutamente excesivo de la economía, que ha llegado prácticamente a reemplazar la actividad política por convertirse en una actividad en la que el uso político de la economía pues prácticamente ha hecho que una se trague prácticamente a la otra y no haya prácticamente ya política de los gobiernos, sino que la política se concentre fundamentalmente en ser, entre comillas, una forma de política económica. Así que esos tres motivos son los tres motivos esenciales que nos animan a recomendar la lectura de esta obra. Primero, el conocimiento de la existencia y del contenido de la ley de hierro de la oligarquía, que esto es algo que, por los motivos que ustedes van a comprender perfectamente cuando hablemos del contenido del ensayo del profesor Dalmacio Negro, y sobre todo si, como les recomendamos, proceden a su lectura, lo van a comprender perfectamente, que es un tema que se ha tratado siempre de obviar o del que no se habla habitualmente por las consecuencias y por las implicaciones que tiene. En segundo lugar, la enorme actualidad del mismo, permanente actualidad del mismo, y la importancia máxima hoy día de la toma de conciencia por parte de los ciudadanos de su necesidad, de su obligación de participación política, y cómo esta participación política consciente y racional es imposible sin el conocimiento y asunción de las implicaciones de la ley de hierro de la oligarquía. Y por tercera, el tercer motivo, como les decía, que es el análisis, la nota y las implicaciones del uso absolutamente espurio de la economía por parte de la política. Es un fenómeno que lleva ya sucediendo casi unos 200 años en formas más acusadas o menos, y que hoy día ya se ha convertido pues en un elemento absolutamente omnipresente y poderosísimo en la realidad de la acción política de los gobiernos, y especialmente a través de la maquinaria estatal en los gobiernos, o por así decirlo, en los regímenes, mejor que en los gobiernos occidentales. Así que, hecha esta exposición de los tres motivos fundamentales que abonan o que sugieren la lectura de esta obra, vamos a pasar, siguiendo el esquema tradicional, a hacer una muy breve reseña del autor y posteriormente una breve referencia también al contenido de la obra, lo que pueden encontrar en este ensayo. Con respecto al autor, el profesor Dalmacio Negro Pavón es un autor sobradamente conocido, es un profesor catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas, y que ha tenido una larguísima trayectoria de investigación y docencia, autor de numerosísimas obras, tanto monografías y estudios y ensayos, como artículos y publicaciones de toda índole. Entre sus obras más importantes, o que creemos que debemos de resaltar por ser aquellas que quizá pueden tener un mayor interés para los seguidores del canal, citaremos Liberalismo y Socialismo, La tradición liberal y el Estado, Lo que Europa debe al cristianismo, El mito del hombre nuevo e Historia de las formas de Estado. Esto es solo, como les digo, ya una selección
bastante resumida de la amplia bibliografía del profesor Dalmacio Negro. En futuras entregas de esta sección, la Biblioteca de Economía y Acción, probablemente les sugeriremos alguna otra de las obras del profesor Dalmacio Negro, como puede ser Lo que Europa debe al cristianismo, o El mito del hombre nuevo, Historia de las formales de Estado, porque cualquiera de estas tres obras, pues entendemos que son obras que pueden tener, que tienen mucho interés potencial para los seguidores del canal y que pueden contribuir de manera muy importante a su mayor formación en general y en particular en materias de ciencia política. Con respecto a la obra que les recomendamos hoy, que es este tomito que tengo aquí, de 126 páginas, editado por Ediciones Encuentro, se trata de un ensayo, como les he dicho, de ciencia política, que yo sepa ha tenido dos ediciones, una en el año 2015 y otra en este año, en el 2024, que es la que yo he manejado y les traigo aquí, y que, como digo, es un ensayo de 126 páginas que se ordena en un prólogo, 32 muy breves capítulos y un epílogo. El epílogo merece mención aparte porque el epílogo apareció con anterioridad a esta edición como en forma de artículo. Se titula La ley trascendental de la política, que esto es una referencia a una afirmación de Fernando González de la Mora en otra obra, y este epílogo, que es un artículo publicado en 2016 en la revista Razón Española, es un epílogo muy interesante porque resume de una manera bastante precisa casi todas las cuestiones esenciales que se tratan en el ensayo, añade algunas breves matizaciones y reflexiones adicionales, que es muy probablemente quizá el motivo por el cual se han decidido a añadirlo en esta edición como epílogo, pero básicamente de la lectura del epílogo se pueden obtener las reflexiones más centrales y jugosas de lo que se expone en el ensayo, y esto nos lleva también a recomendarles a ustedes otras lecturas de artículos del profesor Dalmacio Negro Pavón sobre este tema, que son fundamentalmente tres artículos diferentes publicados entre 2018 y 2016 en la revista Verbo, que son del gobierno a la gobernanza, la democracia partidocrática, ideologías e instituciones, y pueblo, soberanía y partidos. Les incluimos un vínculo a los tres artículos en la descripción, y también aprovecho para indicarles que en la descripción les vamos a incluir también un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora, Contradicciones de la partitocracia. Es un artículo más antiguo, es del año 91, pero su contenido es absolutamente vigente y ayuda mucho a redondear y comprender lo que se expone en el ensayo del profesor Dalmacio Negro Pavón, y sobre todo en la concreción respecto a la partitocracia, que es una de las formas en las que se puede manifestar, o donde se puede manifestar de una manera más vehemente la oligarquía, y que es hoy absolutamente vigente, por supuesto, en España y en casi todos los países de Occidente. Y luego también, por su relación con el contenido del ensayo del profesor Negro Pavón, como ya verán más adelante, añadimos dos referencias a La prudencia política, que es un ensayo del profesor Leopoldo Euloge Palacios, editado en Gredos en su día, y Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, que es una obra del padre Santiago Ramírez, con referencia al bien común, y que la incluimos por los motivos que ustedes verán cuando hablemos ahora del contenido. Así que, hecha esta descripción puramente material del contenido y de algunos materiales adicionales que le recomendamos para ampliar los muy interesantes campos que trata y abre al lector el profesor Dalmacio Negro en este ensayo,
aclarar dos cosas que creo que son importantes. Una es que es eso de la ley de hierro de la oligarquía y de dónde viene la denominación, y luego haremos una pequeña referencia al contenido del ensayo para que ustedes puedan tener mejor noticia de lo que pueden esperar de su lectura. El título de la ley de hierro de la oligarquía hace referencia a una denominación de una ley metapolítica, luego haremos una referencia rápida a la metapolítica, enunciada por un sociólogo alemán, Robert Michels, en una obra de 1911 que se titula Los partidos políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Era un estudio del Partido Socialdemócrata Alemán y en él, refiriéndose a la ley de hierro a la oligarquía, que hasta entonces no tenía esa denominación, era un asunto tratado y que ha sido tratado por numerosos autores como Pareto, Vilfredo Pareto, Mosca y otros, entre otros Michels. Lo que él hace es tomar una denominación que es la ley de hierro de los salarios, que es una denominación que le da el socialista Ferdinand Lassalle a la ley de bronce de los salarios de David Ricardo. Para enfatizarla, Lassalle le da el nombre de ley de hierro, y el amigo Robert Michels se apropia, por así decirlo, o utiliza esa denominación, probablemente porque es muy sonora, muy poderosa, y su descripción de la ley política, metapolítica, que es el gobierno siempre de unos pocos, que eso es lo que realmente quiere decir la ley de hierro a la oligarquía, pues la denomina la ley de hierro a la oligarquía. Y desde entonces, desde esta obra clásica de Michels, de 1911, se ha venido, por parte de la literatura de ciencia política, se ha venido denominando a esta ley política de esta manera. Así que ya, de manera muy sintética, decirles que, como ya he adelantado, lo que quiere decir la ley de hierro de la oligarquía es que el gobierno siempre, sea cual sea la forma de gobierno, o el régimen, siempre es de unos pocos, siempre hay una minoría que es la que gobierna. Esto a nadie se le escapa, que tiene unas implicaciones y unos corolarios de máxima importancia. Con respecto al asunto de la ley política o metapolítica, el profesor Negro Pavón, en su ensayo, la define como ley metapolítica, y conviene hacer una aclaración para aquellos que no estén familiarizados con el asunto de la metapolítica, que es la definición que hace Alberto Buela de qué es metapolítica. Yo la he tomado de un artículo que escribe el profesor Buela en una revista de una facultad de Derecho de la Universidad de Uberlândia, en el estado brasileiro de Minas Gerais, que es la metapolítica, es el título de este artículo, un artículo de 2013. El profesor Negro Pavón, en su ensayo, hace referencia a otro texto del mismo autor, de Alberto Buela, que es del 99, pero en esencia es lo mismo. Y Alberto Buela dice que la metapolítica es la disciplina que va más allá de la política, que la trasciende, en el sentido de que busca su última razón de ser. Es una disciplina bifronte, pues es filosofía y política al mismo tiempo. Bien, así pues, por esta razón, porque es una ley realmente que trasciende a la política en el sentido de que la fundamenta, es por lo que se dice que es una ley metapolítica. Así que, entrando puramente en el contenido, este ensayo del profesor Negro Pavón es un ensayo materialmente breve, porque son 126 páginas, pero es un ensayo jugosísimo. Es decir, el contenido, lo que se expone, es verdaderamente importante, interesante
y de mucha densidad. Esta densidad no implica de ninguna manera, y no debe de suponerles a ustedes ningún temor previo, que sea un ensayo de difícil lectura o que requiera ser un experto en ciencia política. Evidentemente, cuantas más lecturas y conocimientos se tenga la materia, pues se le puede extraer un jugo más denso a este ensayo, pero su lectura se puede hacer perfectamente por cualquier lector con una cultura media y sobre todo con el interés o la actitud, que es lo más importante, de querer ver o enterarse de las realidades de lo que ha sido el pensamiento político y la realidad política a lo largo de todos los siglos de la civilización occidental, desde Grecia hasta hoy día, y sobre todo abrirse mentalmente a descubrir las implicaciones de la ley de hierro de la oligarquía y que en realidad toda la historia del pensamiento político en este largo periodo de tiempo que antes he indicado, de una manera u otra ha girado implícita o explícitamente en torno a esta ley de hierro de la oligarquía con respecto a cómo moderar, controlar o de alguna manera intervenir en los efectos de esta ley de hierro que se reconoce como inexorable. Así que subyace, como ya les digo, la ley de hierro de la oligarquía en el pensamiento político desde todos los tiempos. Se le ha otorgado, el motivo por el que se le ha otorgado escasa atención aparentemente o ciertamente en los medios generales e incluso en medios de ciencia política y por supuesto de la praxis política, es porque al haberse llevado a cabo un proceso de sacralización de la democracia, de haberse convertido la democracia en una suerte de religión, como el conocimiento y las implicaciones de la ley de hierro de la oligarquía suponen una desmitificación de las virtudes de la democracia en cuanto a representación popular, legitimidad, etcétera, pues es un tema que realmente frecuentemente se trata de evitar y no gusta demasiado. Justamente para tener un conocimiento más preciso y sobre todo para hacer una lectura más seria de la realidad política, justamente tendría que ser lo contrario, que es por lo que aboga el profesor Dalmacio Negro Pavón, que es conocer la ley de hierro de la oligarquía, comprender su corolario, enfrentarla a las diferentes formas en las que se ha intentado mitigar o manejar esta realidad de la ley de hierro de la oligarquía y ver cuáles son las consecuencias y cuáles han sido las realidades y consecuencias prácticas hasta el día de hoy y cómo hoy día eso está operando. O sea que justamente en vez de ocultarlo, o de apartarlo o de velarlo, justamente lo que hay que hacer es sacarlo a la luz, ver sus implicaciones y realmente tomar conciencia de cómo opera la misma y cómo, llegado el caso, pues tanto el pensamiento político del pasado como el de hoy día y el nuevo que se puede generar desde hoy día, pues puede venir a moderar sus efectos y a poner esta ley dentro de unos cauces que no acaben, como está sucediendo hoy día, con una total enajenación de la libertad política de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad, que están totalmente pues, sometidos a un régimen en el cual pues, su participación política es, en el mejor de los casos, puramente nominal. Para llevar a cabo el análisis que propone el profesor Dalmacio Negro a lo largo de la historia del pensamiento político en este ensayo, hay una serie de elementos muy importantes que hay que considerar. Uno de ellos es la distinción muy importante entre las formas de gobierno y las formas de régimen, y siendo la forma de gobierno el lugar formal del poder político y el régimen el lugar real de los poderes indirectos y sus influencias, que sería un poco sintéticamente el resumen de la famosa frase de Carl Smith de los pasillos del poder. Así que se podría decir de una manera muy
general, pero no excesivamente imprecisa, que la historia del pensamiento político ha sido la de la limitación o la mitigación de la ley de hierro de la oligarquía. Por otra ley política, que esta sí fue descubierta por nuestros, precisada por nuestros padres griegos, que es la anaciclosis, que básicamente la anaciclosis lo que quiere decir es que todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio, es por lo que la exageración del principio oligárquico acaba en términos verdaderamente terribles, como son la plutocracia o la oclocracia, que sería el gobierno de la masa o del pueblo, que realmente, normalmente, y es lo que sucede hoy día, se dan combinaciones de plutocracia y oclocracia, o más bien de plutocracia haciéndose pasar por una oclocracia, es decir, tomando al pueblo y el interés del pueblo y la lucha por los pobres y los necesitados, y apoyándose aparentemente en estructuras que representan a estas capas de la sociedad, tomándolas como instrumento o incluso como rehenes, en realidad se produce el gobierno de una plutocracia oligárquica que realmente es la que maneja los destinos del pueblo y de la nación, y que es la que utiliza el Estado con sus corolarios positivistas y con el exceso brutal, la nomología, la creación, la producción masiva de leyes que invaden hasta los más íntimos rincones de la vida de las personas, pues todo ese entramado es el que genera un régimen prácticamente tiránico, pero con una apariencia, no solo democrática, sino una apariencia hasta angélica, precisamente por el triunfo de los modos e ideas de la socialdemocracia, que ya se ha convertido pues prácticamente en un pensamiento político único en los países occidentales, y que precisamente pues presenta las cosas siempre como si fueran un ejercicio de la búsqueda del estado del bienestar, de la justicia social, el estado de los derechos, la lucha por los derechos, en fin, toda esta especie de producto ideológico de superioridad moral que ha caracterizado siempre al pensamiento de izquierda, y que hoy día ya se ha convertido pues en una moneda absolutamente común de la mayor parte de los partidos y de la mayor parte de las organizaciones políticas. Así que, como digo, en el contenido de este ensayo, básicamente y de manera muy, muy sucinta, lo que van a encontrar es una explicación de lo que es la ley de hierro de la oligarquía, una situación de la ley de hierro de la oligarquía con respecto a las diferentes teorías o doctrinas políticas que se han venido desarrollando en el mundo occidental desde los padres griegos hasta hoy, y cómo estas diferentes formas de entender el problema de la representación de la legitimidad, es decir, de todos los elementos esenciales de lo político, están no ya influidos, sino referidos a la ley de hierro de la oligarquía, y a cómo no solo se puede encontrar la forma adecuada de elegir a los representantes de lo que parte de estas doctrinas dio en llamar la voluntad popular, que es una cosa que en la práctica realmente no existe, sino cómo se obtiene una adecuada representación de tal manera que lo que es la realidad de la política, que es justamente eso, el ejercicio de la libertad política, no se vea totalmente destruido por el abuso de la política, que es lo que se ha venido viviendo pues desde hace ya siglos, por la toma del poder político y la sustitución de la verdadera política por una política realmente instrumental, una política de partidos
una política en definitiva oligárquica. Así que esto es lo que ustedes van a encontrar en este ensayo del profesor Dalmacio Negro Pavón. Por motivos de tiempo y de formato de este tipo de presentaciones me estoy dejando un montón de cosas muy interesantes que se apuntan en este ensayo, y sobre todo de caminos, de diferentes caminos por los que se puede avanzar para profundizar en las diferentes dimensiones de lo que trata el profesor Negro Pavón. Muchos de ustedes, como siempre en este tipo de obras que ponen en cuestión o que ponen de manifiesto grandes problemas de la realidad humana, se preguntarán por, bueno, pero si estamos metidos en esto y es una ley inexorable, esto no tiene solución. Bueno, sí la tiene. El profesor Dalmacio Negro apunta aquí algunas referencias importantes, y una de esas referencias, que está relacionada con toda otra cuestión bastante importante de cara a la superación de los mitos democráticos y sobre todo de los mitos del actual régimen más extendido plutocrático, es el asunto de la prudencia política y de encontrar mejores formas de participación y de verdadera representación política. Por eso se cita en la descripción del vídeo, les hemos incorporado la referencia a la obra de la prudencia política de Leopoldo Eulodio Palacios, porque creemos que es una lectura que puede resultar muy complementaria e interesante para aquellas personas que le quieran dar al magín acerca de qué soluciones se han planteado y qué soluciones se pueden plantear hoy para el control y sobre todo la adecuada elección de aquellos pocos que de una manera inexorable van a tener que o van a llegar a gobernar. En este sentido también es muy interesante la referencia a Contradicciones de la partitocracia de Gonzalo Fernández de la Mora, porque ustedes van a ver ahí en las 16, creo recordar de memoria, y perdónenme si me equivoco y son más o menos, pero 16 contradicciones de la partitocracia que en este artículo Gonzalo Fernández de la Mora expone, pues van a ver ustedes un jugosísimo material para llevar a cabo esa reflexión acerca de los medios de control o de, entre comillas, moderación de la ley de hierro de la oligarquía. Así que, siendo un concepto importante, siendo de actualidad permanente, en la actual situación de tiranía partitocrática, yo les invito a emplear los caminos y las avenidas amplísimas e interesantísimas que habla este ensayo del profesor Dalmacio Negro, para que piensen en una serie de puntos esenciales de los elementos básicos del sistema, que son el sistema democrático, el sufragio universal, la soberanía popular, la partitocracia y el constitucionalismo, porque otra de las cosas que trata, pero ya he dicho que es imposible resumir todos los contenidos del ensayo, pero una de las cosas que trata muy bien también el profesor Dalmacio Negro en este ensayo es el abuso que se ha hecho del positivismo jurídico y especialmente de la no ya solo de la nomología, que eso es una cosa añadida, sino de la caracterización de la ley positiva como la verdad única emanada de esta autoridad avalada por o englobada en el Estado, que prácticamente le dice a la gente que lo que está en la ley es la verdad, lo que no está en la ley o no existe o no interesa. Recordar que en la lectura de esta obra, y también de una manera específica lo cita el profesor Dalmacio Negro, es el juego del bien común, y tener en cuenta el verdadero bien común, el bien común completo, como lo define el padre Santiago Ramírez, la existencia de eso como elemento final, como objetivo del político o no, y la clave de esta distinción con respecto al político virtuoso y al político prudente, del político que simplemente lo que está es detentando un poder para su beneficio personal y el de su camarilla, grupo o grupo oligárquico, y
la importancia de salir de este estado de atonía, de este estado de postración ante el poder terrible del Estado y de los designios de las oligarquías partitocráticas y no partitocráticas, pero conectadas con los partidos, que son las oligarquías económicas, en los que han dejado al ciudadano español y al ciudadano europeo, por no hablar de otros ámbitos geográficos y políticos. Se podría esto extender a América perfectamente y a Asia, pero vamos a circunscribirnos a España y Europa. Nos encontramos en un estado de postración, de ausencia total de participación política, de desinterés incluso, y de, por otra parte, estupidificación y de infantilismo por no poca parte de la población, pensando que la mera participación con un voto en unas elecciones cada 4 años o cuando sea, pues eso es todo lo que se puede esperar de su participación política y de su conciencia política. Nada de esto. La cuestión es mucho más urgente, importante e interesante desde un punto de vista incluso intelectual. Todo esto queda anotado en un flujo histórico de ideas muy bien explicado por el profesor Dalmacio Negro Pavón en este ensayo, La ley de hierro de la oligarquía, y sobre todo es una obra que la recomendamos porque creemos que puede ser un punto de partida, no ya para una toma de conocimiento y de conciencia, sino sobre todo para una reflexión ulterior, primero personal, que es el punto de partida de cualquier participación, porque es una acción personal, y segundo, de una acción colectiva, de una acción como comunidad política que debemos reencontrarnos y que debemos de hacer todos los esfuerzos posibles para salir del dominio y del influjo absolutamente asfixiante de las oligarquías partitocráticas y no partitocráticas, bajo las cuales hoy día mal que bien sobreviven los regímenes en los que tenemos que vivir. Hasta aquí esta presentación de La ley de hierro de la oligarquía del profesor Dalmacio Negro Pavón. Sugiero, encarezco su lectura, la sugiero profundamente, creo que es una obra de muchísimo interés. Les recomiendo también que echen un vistazo a las otras referencias, tanto del profesor Dalmacio Negro Pavón como de los otros autores que he mencionado, que están en la descripción del vídeo. Les agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Les recuerdo que el ejemplo coincidente histórico siniestro de Valencia es una verdadera clave de atención para todos estos temas que se tratan en la ley de hierro de la oligarquía, y dándoles nuevamente las gracias hasta aquí, les deseo un muy buen día y que Dios les bendiga.